Erling Haaland era el fichaje. Las redes madridistas están que arden. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de uno de los nombres propios vía Twitter en estas últimas horas, que es el bueno de Erling Haaland, que tras su hat-trick clave frente al Crystal Palace para que el conjunto Citizen pudiera remontar, pues las redes se han vuelto loquísimas en la línea de reclamar a Florentino Pérez y al Real Madrid de que el fichaje este verano no era Kylian Mbappé, sino que tenía que haber sido Erling Haaland. Y a ver, evidentemente en este canal tenemos claro que Haaland, pues claro que sí, tenía que haber sido una de las situaciones valoradas por el Real Madrid, al margen de Kylian Mbappé. Pero también hay que analizar el contexto en el cual se trabajó la línea Mbappé. Es decir, Florentino Pérez tenía la palabra de este futbolista, para muchos Mbappé es el mejor jugador del mundo, y de haber llegado Mbappé al Real Madrid, pues a lo mejor no tanta gente se hubiera acordado de Haaland. Aquí el problema, por supuesto, tiene que ver con que al final ni han venido Mbappé, ni han venido Haaland, y en ataque no ha venido nadie. Pasar de Mbappé a nada no ayuda a calmar al madridismo, más allá de lo que se haya ganado la temporada pasada, que es evidente que el equipo lo hizo de manera extraordinaria, y que para mí, probablemente, se compitió incluso por encima de las posibilidades de plantilla, siendo una magnífica plantilla y un extraordinario equipo. Lo que hizo el Real Madrid de Ancelotti la temporada pasada sobrepasa el término heroico. Pero al margen de esto, el equipo tenía unas necesidades que cubrir en ataque. Y más allá de análisis al pormenor táctico-ofensivo de si Haaland o Mbappé eran mejor para conciliar el ataque junto a Karim Benzema, pues yo creo que al final los buenos se entienden y hubiera sido posible, ya que no hemos podido traer a Mbappé, sí que hubiera sido posible, futbolísticamente a nivel pizarra, haber constituido conjuntamente a Benzema y a Haaland. Porque precisamente, y analizándolo en frío, porque, oye, uno puede cambiar de opinión a este respecto, pero analizándolo en frío, Benzema es un jugador que se ha adaptado a distintos jugadores, se ha adaptado a jugar distintas posiciones, tanto en Francia como en el Real Madrid y en el Olympique de Lyon. Y es verdad que cada vez se ha constituido más como un 9 referencia por las necesidades del equipo, pero seguramente con un 9 más prototípico como es Haaland, Benzema hubiera aceptado un rol más de segundo delantero, que es su rol más natural. Lo que pasa es que es un auténtico animal, un talento único, y ha sido capaz de adaptarse a las circunstancias y necesidades del equipo, porque el Real Madrid no tiene otro posible 9 que no sea Benzema. Pero habiendo fichado a Haaland, seguramente en un sistema 4-4-2 o 4-3-3 puedes colocar un poquito más atrás, más de apoyo dentro de la zona de 3/4 a Karim Benzema, que es lo que ha hecho toda su vida en el Real Madrid, o por momentos. Luego los jugadores se mueven. Claro que sí, Benzema ha estado en área, fuera de área, pero es un jugador que sabe aparecer en muchas zonas porque tiene enorme categoría, enorme talento y ve el fútbol. Yo siempre digo lo que muchos dicen, y es que esto no lo hemos inventado aquí en Madridismo al Día. Benzema es un 9 con alma de 10. Y es eso precisamente, un jugador que sabe apoyarse en esas zonas intermedias del ataque, donde él saca la asociación, las paredes para construir juego como muy pocos delanteros en el mundo. Y, hombre, valorar la posibilidad de jugar con Haaland ahí, Haaland siendo un jugador listo, que sabe tirar desmarques y sabe buscar el espacio detrás de centrales, pues con Benzema hubieran hecho una pareja ideal. Y algunos me diréis, ¿y cómo metes a Vinicius en esa ecuación? Porque Vinicius tiene que ser titular. Yo creo que en un 4-3-3 perfectamente hubieran entrado Benzema, Vinicius y Haaland. ¿Que no hubiera sido fácil desde el principio adaptar todo eso? Bueno, pero se podía haber hecho. No creo que sean futbolistas Haaland y Benzema que no se puedan adaptar juntos. A Vinicius no lo mueves de la izquierda, por supuesto. Haaland, delantero centro puro, punto. Y Benzema cayendo un poquito de derecha para adentro, de izquierda para adentro, dejándolo de verso libre, que es lo que es Karim Benzema. Uno de esos jugadores que tienes que dejar que baile sobre el terreno de juego. Y por supuesto que tiene que haber equilibrio, por eso hay que meter 3 centrocampistas. Tíos como Valverde, Tchouaméni, Camavinga, con todo el campo que ocupan, con 3 mediocampistas de ese nivel, tienes capacidad de recorrido para presionar, para trabajar en bloque, para trabajar en press bajo, press alto, más lo que te sigan aportando durante tiempo Modric y Kroos. Es decir, a mí me hubiera entrado un 4-3-3, no voy a decir la defensa, porque este vídeo va por lo que tiene que ver con esa delantera imaginaria que ahora
pensaría con Haaland y Benzema. Tú metes a Vinicius, Haaland, Benzema, un poquito acostado a la derecha, pero entrando por dentro, dejándola el espacio para la derecha para las penetraciones de Carvajal, un poquito por ahí, que suele aparecer más cuando avanza Luka Modric, o el propio Fede Valverde, y a partir de ahí con Tchouaméni, Camavinga y Toni Kroos, que son con los centrocampistas que vas a competir este año. Lo hubieras podido hacer. Creo que hubieran tenido que tener una readaptación táctica, Haaland y Benzema, que a lo mejor desde el principio no hubiera funcionado del todo bien, pero yo entiendo que ese mensaje de Florentino en el chiringuito sobre aquello de, claro, ¿y qué hacemos con Benzema? Ya tenemos al mejor 9 del mundo, ¿cómo vamos a fichar a Haaland? Mediante las palabras de Florentino, que fue lo que quiso decir. Es decir, ¿para qué vamos a fichar a Haaland teniendo a Benzema? Ese fue el resumen de sus palabras. Bueno, yo creo que el talento tiene que coparticipar, y en el Real Madrid tenemos que ir a por lo más talentoso, y Haaland es el 9 puro mejor del mundo. Por delante, hablo de 9 puros. Benzema es otra cosa, Mbappé es un todo delantero, para mí más completo obviamente que Haaland, pero si hablamos de un 9, de un goleador, de un definidor de área, Haaland es superior a Robert Lewandowski, Haaland es superior a Vlahovic, Haaland es el mejor a día de hoy en su posición para mí. Habiendo otros grandes delanteros como los que acabo de mencionar, Lewandowski, Vlahovic y tal, es el mejor. Y Benzema es un mix de 9 y 10 que hubiera podido jugar siendo un tío que no es referencia pura con Erling Haaland. Seguramente Ancelotti, que tiene experiencia y es listo, lo hubiera podido hacer, pero claro, Ancelotti obviamente es un tío corporativo de club y tampoco habrá ladrado mucho con la no llegada de Mbappé y el ni siquiera intento real profundo del fichaje de Haaland. Esto es lo que tenemos, y esto es lo que proclama mucha gente del madridismo vía redes sociales. Viendo Twitter, es un furor auténtico, gente pidiendo a Haaland, gente entendiendo pues que Haaland hubiera sido la solución perfecta. También es verdad que este tipo de partidos pues generan también muchas viudas, es decir, también hay mucha viuda dentro de las redes sociales. Esto hay que analizarlo fríamente. Y yo, por supuesto, hubiera querido que hubiera venido Haaland. Yo prefiero que hubiera venido Mbappé futbolísticamente. Después de, evidentemente, cómo se ha portado, no lo quiero ni ver, pero futbolísticamente yo hubiera preferido a Mbappé. Pero Haaland tenía que haber sido una opción realmente valorada. Lo que pasa es que en el Madrid entendían que si iban a por Mbappé, no podían ir a por Haaland. Y Mbappé traicionó a Florentino y traicionó al Real Madrid. Esto es lo que hay, y esto es lo que nos tenemos que comer. Con todo y con ello, yo confío en el equipo, después de lo del año pasado. Creo que tenemos magnífica plantilla, pero es verdad que en ataque falta algo, porque hemos pasado de Mbappé a nada. Y por aquí no se trabajó realmente la opción de Don Erling Haaland, que hubiera sido pues algo absolutamente brutal. En fin, chicos, aquí está un poquito mi idea del asunto Haaland, analizándolo ya no solo desde un punto de vista emocional, que me hubiera encantado ver a Haaland con Benzema, sino futbolísticamente, que a lo mejor de primeras no hubiera sido del todo sencillo cuajar a dos auténticos cracks dentro de la zona de 9, pero Benzema creo que tiene esa adaptabilidad posicional que ha demostrado toda su carrera en el Real Madrid, y hubiera podido conjugar bien ahí con Vinicius y con Haaland, creo yo. Pero bueno, en fin, yo ahí lo dejo. Lo que quiero es vuestra opinión a ese respecto. Haaland hubiera podido jugar con Benzema de titular, hubieran podido conjugar juntos ahí, haciéndonos disfrutar en el nuevo Bernabéu, o pensáis que realmente Florentino tiene toda la razón y era inviable meter a Benzema con Haaland, y Mbappé, en cambio, que es un jugador, digamos, más completo posicionalmente, que se adapta por izquierda, derecha, en toda la línea de ataque, pues sí que se hubiera podido adaptar, a diferencia del delantero noruego. Quiero vuestra opinión, porque yo creo que aquí, sinceramente, no hay una verdad absoluta, porque esto está dentro del imaginario, no lo vamos a saber. Creo que no vamos a saber si Benzema y Haaland hubieran funcionado, porque no los vamos a ver juntos en el Real Madrid, pero yo creo que está bien hablar de esto, porque estoy viendo una línea realmente de crítica por parte de un sector del madridismo, y viendo que esto es una ola de opinión de gente queriendo ver a Haaland con el Real Madrid, pues he querido poner ahí mi granito de arena en forma de opinión. Insisto, más que aparte de algo emocional, también desde un punto de vista táctico, a nivel ofensivo, cómo hubieran podido conjugar tanto Benzema como Haaland. Lo dicho, no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.